Buenas noches, el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar el estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el día de hoy el episodio número 9, que se titula Siete varones de buen testimonio. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al versículo 7, vamos a considerar en esta noche. Pero antes vamos a revisar los encabezados, hermanos, de las noticias de aquellos días en Jerusalén. Vamos a la diapositiva 2. Y nos dice: apóstoles arrestados de nuevo, religiosos furiosos por predicación sobre el Mesías. El sumo sacerdote y los saduceos están indignados por la influencia de los apóstoles. Detienen a seguidores de Jesús. Los líderes no toleran la enseñanza de la resurrección. Siguiente diapositiva. Sorprendente escape celestial. Un ángel libera a los apóstoles encarcelados. El ángel los envía a predicar de nuevo al templo. El templo es el escenario de una predicación que no se detiene. ¿Quién está detrás de esta fuga inexplicable? Siguiente. Sanedrín indignado. Apóstoles proclaman: obedecemos a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles afirman su lealtad a Dios por encima de las leyes humanas. Pedro acusa a las autoridades de la muerte de Jesús, pero proclama su resurrección. La tensión está en aumento en Jerusalén y los líderes religiosos exigen la muerte de los apóstoles. ¿Es el fin para los predicadores del camino? Siguiente diapositiva. Líder fariseo es prudente y advierte sobre las consecuencias de luchar contra Dios. Gamaliel, un respetado maestro de la ley, aconseja moderación. Recuerda historias de líderes anteriores y advierte: si esto viene de Dios, no podrán detenerlo. ¿Tendrá razón? Siguiente y última. Apóstoles liberados tras recibir severa paliza. Celebran haber sufrido por el nombre de Jesús. Increíblemente, lejos de estar abatidos, celebran su sufrimiento como un honor. El movimiento no muestra señales de detenerse. Jerusalén es testigo de un mensaje que se niega a ser silenciado. ¿Qué vendrá después? Bien, eso es el resumen, hermanos, de la semana pasada. Vamos a continuar. Hace tiempo que escuchaba que el hogar, nuestro hogar, es un lugar en donde normalmente, o lo común sería que encontraríamos paz en nuestro hogar. Todos salimos a trabajar, salimos a la escuela, salimos al mercado, salimos a la calle y siempre hay dificultades, hay adversidades, hay problemas. Y entonces uno esperaría que llegando a casa vamos a encontrar paz. De todo aquello de afuera, en nuestra casa, en medio de los nuestros, en medio de nuestra familia, vamos a encontrar paz. Qué feo y qué triste sería que, y yo creo que para muchos es así, no estoy hablando de la iglesia, sino en general, la gente llega a su casa y es el lugar a donde no quiere llegar. Los problemas de afuera son los más sencillos, porque llega a casa y hay problemas, y hay situaciones en casa, y es terrible, y nadie lo quiere tener. Entonces hay personas que definitivamente no quieren regresar a casa. Hacen tiempo, los jóvenes a lo mejor hacen tiempo en la escuela, la gente está en su trabajo y hace tiempo, pudiendo llegar más temprano a casa, no llegan más temprano. ¿Por qué? Porque a veces es el lugar a donde no quieren estar. Lo normal sería que el lugar es el lugar en donde encontramos paz.
Bien, quiero trasladar esto a la iglesia en general, a la iglesia primitiva, que se enfrenta a estas adversidades de parte de los líderes religiosos, ¿no? Ya está difícil y está tensa la situación afuera. Lo normal sería que llegando a la iglesia entre los hermanos encontráramos paz. Bien, pues aún la iglesia primitiva no es una iglesia perfecta. Ya vimos que hubo adversidades antes. Ananías y Zafira fueron la primera adversidad. ¿Estamos en la diapositiva 7? Perdón. Ananías y Zafira son la primera adversidad que vimos al interior de la iglesia. Bueno, en este día vamos a ver una más. No tardó mucho tiempo para que surgiera otra adversidad dentro de la iglesia. Capítulo 6, del 1 al 7. Vamos a leerlo de manera alternada, hermanos. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay un problema. Vamos a tratar de describirlo. Este problema consiste en que empieza a haber allí algunas diferencias y hasta es presentado como una especie de rivalidad. La iglesia en este momento son judíos. Todavía no hemos llegado a aquellos pasajes en donde se empieza a predicar a los gentiles. La iglesia en este momento son solamente judíos, pero estos judíos están divididos en 2 grupos. El primer grupo, vamos a decirle, son los judíos de Palestina y que podríamos nosotros reconocer como hebreos. Ellos hablaban el idioma arameo y no aceptaban las costumbres del mundo pagano a su alrededor. Pues ellos estaban allí cercanos al templo, estaban cercanos a las costumbres propias de los judíos, iban tal vez por costumbre, pero estaban ahí. No se habían ellos alejado de este lugar. Y por ahí también entonces estaban los sacerdotes y estaban los fariseos, gente que de alguna manera les podía compartir la palabra y estaban cercanos al conocimiento de la palabra de Dios. Así que ellos de alguna manera se sienten en ese punto de que nosotros, ¿verdad?, no recibimos enseñanza, nosotros no nos acostumbramos, ¿verdad?, a lo que hacen, a las prácticas de alrededor, ¿no?, de estos países paganos, este mundo que está alrededor de nosotros. Esos son los hebreos, ¿no?, que son judíos. Pero hay otro grupo de judíos también, aquellos que fueron dispersados. Sabemos que por muchos años, por mucho tiempo, el pueblo de Dios hubo un momento en el que fueron dispersados. Y entonces hay judíos en muchas partes del mundo. Así que estos judíos vivían
en países paganos, podríamos decirlo de esa manera. Por ejemplo, algunos estaban en Grecia y este grupo justamente son los que estamos viendo. Se les llamaba helenistas o podríamos también verlos como judíos griegos. Ellos son aquellos que venían de diferentes partes del mundo donde ellos estaban, venían a las fiestas en Jerusalén, que recordamos, por eso había tanta gente, ¿verdad? En Jerusalén el día de Pentecostés, porque había muchos que venían de fuera. Entonces eso es lo que pasa, que algunos judíos vienen de otros países, de otros lugares, lejos o fuera de Tierra Santa. Pero resulta que estos judíos de alguna manera sí se acostumbraban a las prácticas de alrededor. Si no es propiamente el culto de idolatría, algunas otras cosas que seguramente a las que seguramente se acostumbraron. Entonces, pues finalmente entre estos grupos no se entendían, no se llegaban a comprender. El caso es que cuando empieza la predicación de los apóstoles, de los dos grupos empiezan a creer en el Señor. Tanto de los judíos que están establecidos allí, como de los judíos que vienen de fuera. De hecho, ya lo comentamos anteriormente. Todos, ¿verdad? Todos los que están allí empiezan a creer en el Señor, pero hay diferencias. Y de repente los judíos griegos o helenistas les parece que sus esposas no son bien atendidas, ¿no? O las viudas, más bien, las viudas no son bien atendidas. Como que tal vez faltó algo, como que alguien seguramente no le llegó alimento, alguien tal vez no recibió algo de economía que le hacía falta. Entonces se consideraban así, que no eran bien atendidas. Y entonces surge eso. ¿No nos estarán haciendo el feo? ¿Por qué hay ese rechazo? Tal vez empezaron a ver ellos las cosas de esta manera. ¿Por qué hay ese rechazo? Si somos hermanos, ¿no? El caso es que, en algún momento esa distribución no les pareció justa a ellos. ¿Cuál distribución? Recordemos que había varios hermanos que vendían sus propiedades y traían a los pies de los apóstoles, ¿verdad?, esos recursos. Y los apóstoles se encargaban de hacer la distribución para que a nadie faltara. A nadie le faltaba. Pero vemos que en algún momento sí alguien se queja y dice, no, sí falta a algunos. Algunos sí les está faltando. Bueno, pensemos en esto, hermanos. ¿Quiénes están administrando estos recursos en este momento? Los apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles entonces predicaban. Los apóstoles oraban. Los apóstoles se encargaban de toda esta administración. Ellos hacían esta tarea. Les quiero preguntar, algunos de ustedes ya predican, pero aún los que no, pregúntense esto. Si el día de hoy, antes de salir de la reunión, el pastor Armando se acercara a alguno y le dijera, hermano, le encargo la predicación del próximo domingo, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría para usted? De entrada, tener el tema, ¿no? Y una vez teniendo el tema, voy a tener que leer, ¿sí? Y voy a tener que ir a un pasaje, y voy a tener que ir a otro pasaje, y comprender todo. A veces, hermanos, algunas cosas, como hijos de Dios, las hemos entendido y las hemos aplicado en nuestra vida. Pero aunque haya sido así, aún transmitirla a otro no es tan sencillo. Yo la entendí, ya lo apliqué a mi vida, pero aún transmitirlo no está tan sencillo, ¿verdad? Entonces, ir y estar en la presencia de Dios, ¿verdad?, para poder compartir el tema. Agréguele a esto administrar, atender a los miles de hermanos
que se han acercado ya a la iglesia, porque a estas alturas hablamos ya de miles. Nos sigue, capítulo a capítulo nos sigue diciendo, y muchos creían, y miles, ¿no? O sea, ya son miles. Y los apóstoles entonces, aparte de ir a las casas y también enseñar en las casas, predicar y orar y estar con los hermanos, tenían que atender la administración de todos estos recursos. Entonces, más o menos nos vamos imaginando de qué se trata. Los apóstoles no se van a poner, es culpa de los griegos o es culpa de los hebreos. Los apóstoles no van a hacer eso. Lo que hacen, nosotros necesitamos considerar, humanamente hasta podría habérsele pasado a alguien que por eso se dio esa situación y esa circunstancia, y no porque hubiera mala intención. No nos lo menciona la palabra de parte de los apóstoles, no porque hubiera mala intención, pero estamos tratando de analizar todo lo que implica el servicio para los apóstoles. Así que cuando Pedro se levanta y dice, hermanos, es que no es justo que nosotros dejemos la tarea que nos encomendó el Señor. ¿Cuál es la tarea que nos encomendó el Señor? Ir y predicar el evangelio. Bueno, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Voy a parafrasear. Entonces, mira, hay muchas ovejas que atender y necesito que vayas y les sigas hablando de mi palabra. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y entonces, ¿por qué no estás haciendo esto, Pedro? Toda esta labor, esta tarea. En ese momento Pedro todavía no se había levantado y había iniciado la predicación. Tercera vez lo hace. O sea, ya vamos entendiendo un poquito todo lo que implica para ellos, pues el servicio al Señor. Así que no tiene por qué extrañarnos que Pedro dijera, hermanos, no es justo. No es justo, no podemos nosotros atenderlo todo. Y sí se necesita un apoyo. Pero el Señor a nosotros nos encargó la predicación de la palabra. No podemos dejar la predicación para encargarnos de atender las mesas. Y no era que se pusieran a servir plato por plato cada uno de los hermanos, sino de la administración y la organización de todas las cosas. Imagínense. Definir incluso hasta en qué casas van a estar unos y otros. Muchas cosas que representa la organización. Bien, quien haya estado cerca, ¿verdad? De los pastores en las tareas que se hacen, se dará cuenta que hay mucho que atender. Mucho que atender. Bueno, entonces, ahí vamos a poner este es el problema, esta es la situación que se está presentando. ¿Qué van a hacer los apóstoles? Siguiente diapositiva. La solución. Bueno, estaban los apóstoles en una posición un tanto difícil, ¿no? Insisto en esto. Los apóstoles no se pusieron a acusar ni a los griegos ni a los hebreos, ¿verdad? Y tomaría mucho tiempo resolver el asunto, ellos continuar atendiendo y además seguir con la oración y la predicación y visitar las casas a los hermanos. Eso no iba a ser posible. Así que ellos le encargan al pueblo, elijan entre ustedes 7 varones, elíjanlos, ¿verdad? Para que ellos se hagan cargo de estas tareas, para que ellos nos apoyen en estas actividades que deben de ser realizadas. Bien, y entonces les indican algunas características con las que deben de contar los hermanos. Y entonces por ahí aparece, número 1, deben de ser varones de buen testimonio. Varones de buen testimonio. Bueno, para poder decir esto, significa que ya pasó un tiempo en el que los hermanos dieron ejemplo y dieron buen testimonio, y que los demás los han observado, que saben quiénes son y que los pueden señalar y decir, yo creo que este hermano, ¿verdad? Es un hermano que tiene buen testimonio.
¿Y por qué se requiere que tenga buen testimonio? Bueno, porque lo que van a atender no es fácil. La tarea que van a realizar no es fácil. No debería de haber nadie que dudara de la honestidad de ellos. No podría ser que alguien dudara de la honestidad de ellos. Y que tienen también buen juicio al resolver un asunto. Se requiere eso, honestidad y buen juicio. Entonces, por eso dice los hermanos, ya pasamos a la siguiente diapositiva, diapositiva 9, ¿sí? Que los hermanos tengan buen testimonio y buen juicio. Van a resolver asuntos difíciles. Y además, ellos también tienen que ser imparciales. No pueden inclinarse ni del lado de unos ni del lado de otros. Tienen que ser, por eso, varones de buen juicio. Número 2, hombres de sabiduría. Nosotros recordamos a Salomón resolviendo por ahí asuntos difíciles. Hasta un caso, ¿verdad?, en el de, bueno, partan al niño a la mitad y denle a cada mamá su mitad. Bueno, eso requirió un cierto grado de sabiduría para resolver ese asunto. Pues entonces los hombres, estos varones que serían escogidos, debían de ser sabios, porque iban a resolver, insisto en esto, problemas serios. No cualquier cosa, problemas serios, porque implica pues el bienestar de los hermanos en la iglesia. Y además deben ser hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Bueno, nosotros sabemos que apartados de Dios, nada podemos hacer. El Señor Jesús nos lo dice con toda claridad. Apartados de mí, no pueden hacer nada. Se requiere esa llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para saber cómo conducirse, para saber qué hacer. Y además porque la obra era de Dios, no obra de hombres, sino obra de Dios. Así que ahí más o menos vamos viendo pues la solución, que consiste en elegir 7 varones que tengan estas características. ¿Por qué estas características? Porque la tarea tiene ciertas dificultades. Vamos a la siguiente diapositiva. Así que traen a 7 varones, los escoge la iglesia, los presenta delante de los apóstoles, ¿verdad? Y hay algo bien interesante aquí. Los apóstoles van a orar por los hermanos y van a imponer sus manos sobre ellos. Bien, ya dijimos, los hermanos ya los observaron y tienen testimonio. Estos hermanos ya han caminado y han dado testimonio. Pero, ¿qué significa esto de imponerles las manos? ¿Por qué es necesario imponerles las manos? Por ahí debe estar la notita, ¿verdad? La imposición de manos significa traspasar algo. La imposición de manos, eso significa traspasar algo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en las leyes pues dadas precisamente para el pueblo y sobre todo algunas en particular que iban a ejecutar los sacerdotes y aquellos que se acercaran para presentar ofrenda delante de Dios por su pecado? Pues el corderito tenía que ser allí puesto y aquel que iba a presentarlo ponía su mano sobre la cabeza del corderito. Y entonces iba a ser sacrificado en ese momento. ¿Qué simbolizaba esto? ¿Por qué era importante que pusiera su mano? Representaba que de alguna manera sus pecados iban a ser transferidos a ese corderito. Y en el momento de matarlo, pues ahí quedan los pecados. La sangre tenía que ser derramada. Por eso sabemos a través de la Escritura, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. Si no para nosotros, alguien sí murió
por nosotros. Alguien sí pagó por nosotros. Y en aquellos días, pues aquel corderito, aquellos que venían a presentar al corderito ponían su mano y era como transferir. Bueno, eso es un ejemplo que tomamos de lo que representa la imposición de manos. Entonces, lo que hacían y lo que hicieron los apóstoles en ese momento al orar por los hermanos es transferir la autoridad que Cristo ya les había dado a ellos. Transferir a los hermanos, ¿verdad?, que ahora ya son diáconos, transferirles a ellos la autoridad que Cristo les había dado a los apóstoles. ¿Sí? Sin duda, eran varones de buen testimonio, pero era necesario que recibieran esa autoridad de parte de Dios. Aquellos que estamos en el estudio de autoridad, justamente nos damos cuenta de esto, que es Dios el que pone la autoridad, ¿sí? Y no la autoridad solita. E incluso es necesario también la compañía de la iglesia. En este sentido, pues es lo que está sucediendo. Los apóstoles oran por los hermanos, imponen sus manos en ellos y les transfieren algo de esa autoridad que les fue dada por Cristo. Y es interesante también considerar esto. Algunos de los nombres de estos hermanos, que van a ser elegidos como diáconos, se identifican como nombres griegos. Así que entendemos por qué razón algunos de ellos fueron elegidos. Precisamente la diferencia se dio entre griegos y hebreos, y entonces tenía que haber imparcialidad. No podrían ser todos hebreos. Entonces un poquito también de algunos hermanos que iban a ayudar en estas tareas. Así que, bueno, incluso es mencionado Nicolás, y con detalle se dice de Antioquía, y que era él un prosélito, lo mencionamos por esa razón. Es decir, un gentil que se había convertido al judaísmo. Son las cosas que se están dando allí. Por eso podemos entender judíos hebreos y judíos griegos. Bien, vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca del crecimiento de la iglesia. La iglesia en Jerusalén seguía creciendo. Y es interesante notar al final de la lectura que hicimos que se menciona que entre ellos, ¿verdad?, entre los hermanos, hay algunos que son sacerdotes. O sea, también los sacerdotes, algunos sacerdotes, sí, escucharon el mensaje y creyeron en el Señor. Creyeron en las palabras que les fueron predicadas. De alguna manera, hermanos, nosotros nos imaginamos a la iglesia que tal vez es solamente el pueblo, aquellos que no tienen conocimiento de la ley, aquellos que no tienen posibilidad de leer, ¿no? Porque los que leen pues, son los que han estudiado. Ahí están los escribas, los fariseos, ellos son los que han leído. Y de alguna manera en nuestra mente, o al menos en la mía, como que queda separado. Allí están todos aquellos fariseos y sacerdotes de un lado, y el pueblo que no conoce, pues son aquellos que han creído, los cristianos. Pero no, resulta que también la Biblia nos dice, algunos de aquellos sacerdotes también creyeron en el mensaje. Así que por allí hay sacerdotes, son mencionados que hay muchos sacerdotes. Y alguien hace un comentario y dice, bueno, pero resulta que no todos los sacerdotes que creyeron dejaron su ministerio ahí en el sacerdocio, en el templo. No todos los que creyeron en Cristo y que de alguna manera se acercaban, no todos dejaron sus actividades en el templo. Bueno, el sacerdocio ya se iba a terminar pronto, hermanos. Esta cuestión de tener un sumo sacerdote ya se iba a terminar, porque ya Cristo había venido y ya Él se había ofrecido en sacrificio. Él mismo, ¿verdad?, se presenta como ofrenda, sumo sacerdote, y ya no hay más. Entonces esto ya se estaba acabando.
El mismo Señor Jesús les dijo a los apóstoles que del templo, ¿verdad?, de todas estas edificaciones, no quedaría piedra sobre piedra. Al no haber templo, ya no hay razón para que los sacerdotes, y de hecho ya no habría lugar para que los sacerdotes siguieran sacrificando. Eso se iba a terminar. Entonces será interesante considerar a estos sacerdotes que de alguna manera habían creído, pero seguían atendiendo tareas que ya van a terminar, ¿no? Pasarán algunas pocas décadas, pero van a terminar ya sus actividades. El asunto es que mientras están allá, tal vez no terminan de entender de lo que se trata, ¿verdad? Seguir a Cristo. Por ahí también el Señor nos habla. El vino nuevo no se puede guardar en odres viejos. Así que estos sacerdotes, con ese pensamiento, ¿verdad?, judío, y aún hasta las malas interpretaciones, podríamos decir, porque el Señor Jesús señaló muchas cosas que se enseñaban mal, aún en esas malas interpretaciones, si ellos se seguían aferrando a esto, no iban a poder recibir la enseñanza que venía de parte del Señor Jesús. Pero ¿en qué nos ayuda a nosotros a analizar esto? ¿En qué nos ayuda a analizar que si los sacerdotes, que si sí, que si no? ¿En qué nos ayuda a analizar? Bueno, nosotros, hermanos, también veníamos con nuestros propios criterios y nuestras propias ideas y nuestra propia manera de ver el mundo y las cosas de la vida. Y cuando llegamos al conocimiento de Dios, nos dimos cuenta que teníamos que dejar muchas de ellas. Al no dejarlas, hermanos, íbamos a estar estancados. Porque no dejar aquello tampoco me deja avanzar en esto. No puedo tener dos amos. Así de sencillo, no puedo tener dos amos. No puedo seguir pensando que la vida es a mi manera, cuando el Señor Jesús me está explicando claramente a través de la palabra que la vida es de otra manera. Pero si yo sigo pensando que es así de esta manera, no voy a avanzar. No puedo avanzar. Tengo que entregar realmente mis pensamientos, mi forma de ver las cosas y rendirlas delante de Dios. De otra manera, no voy a terminar de entender y mucho menos de avanzar en las cosas de Dios. Pero eso, hermanos, no siempre es tan fácil. No siempre es tan fácil. Porque no siempre estamos dispuestos a cambiar mi pensamiento respecto a algo que durante toda la vida fue así. Toda la vida fue así para mí. Viví creyendo las cosas así de esa manera hasta que conocí del Señor. Y entonces, Romanos capítulo 12. Tuve que dejar que el Señor cambiara mis pensamientos para que entonces también cambiara mi manera de hacer las cosas. Tuve que cambiar lo que yo creía para entonces poderme alinear a aquello a lo que Dios me estaba llamando. Y aquí estamos, hermanos. El llamado, el Señor no nos lo ha quitado. Todos hemos sido llamados. Pero tal vez algunos con un peso mayor que otros. Quiero pensar de esa manera, que mientras que yo siga guardando algunas cosas, no voy a poder avanzar en esta relación con el Señor. Y esto se trata de seguir creciendo, hermanos, de seguir creciendo. Si no, me voy a estancar. Decía alguno de nuestros hermanos ancianos que ya no está con nosotros, y decía: yo no me quiero quedar enano. Espero que algunos lo recuerden. Decía: yo no me quiero quedar enano. Si no quiero crecer. Se trata de eso, de crecer en nuestra relación con Dios. Una reflexión personal que debemos de hacer cada uno de nosotros.
¿Cómo estoy en este momento? ¿Estoy estancado? ¿Ya me estanqué? ¿O hay crecimiento? Bueno, cada uno necesita definirlo. Pero hermanos, tarde o temprano tiene que haber esa separación. No puedo seguir yo aferrándome a mi forma de ver las cosas. Necesito dejarlo para caminar con Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Que Dios nos ayude y nos permita seguir comprendiendo estas cosas y aterrizarlo en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Oramos por la palabra y también para ser despedidos. Cierren sus ojos y oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por esta tu palabra que tienes a bien darnos, hablar con ella a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Señor, gracias porque te ha placido trabajar en nuestras vidas. Nos conoces bien. Sabes qué asuntos es necesario seguir trabajando en nosotros. Queremos aprovecharlo. Queremos entender lo que tú has hablado a nosotros. Te pedimos por eso que tu Espíritu Santo nos recuerde y que podamos encontrar esa relación entre tu palabra que escuchamos hoy y nuestra vida. Y ver aquellos puntos en los que nos estás corrigiendo, aquellas cosas que nos estás llamando a dejar y entonces seguir adelante. Señor, es necesario que entre nosotros como iglesia haya amor y haya unidad y que podamos entendernos unos con otros y podamos arreglar nuestros asuntos unos con otros. Necesitamos humildad, necesitamos sencillez para poderlo hacer. Porque a veces tendremos que pedir perdón y a veces también tendremos que perdonar y estar dispuestos a olvidar y pasar por alto la ofensa. Que podamos tener ese sentir. Aún nuestros hermanos en aquellos días tuvieron dificultades, pero Señor, se resolvieron sin duda. Que en tu iglesia, en este lugar, también pueda suceder así, de esa manera. Aquí estamos, Señor. Somos tus hijos. Anhelamos aquel día en poderte ver cara a cara. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles y constantes, Señor, día con día. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por el tiempo de oración, por el tiempo de alabanza también. Te damos gracias por todo eso. Nos disponemos ahora, Señor, a terminar esta reunión. Rogamos que tu bendición siga con todos, con cada uno de nosotros, los aquí presentes y también para nuestros hermanos que están en casa viendo esta transmisión. Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Un saludo a nuestros hermanos que están allá en casa.